este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. En este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. Es ganancia. Y así como habíamos hablado en estos días de que para ganar a Cristo tenemos que perder, porque dice la Biblia que el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de Cristo, en definitiva la va a ganar. Y hoy el Señor quiere ministrarnos, seguir en esa línea para que nosotros podamos entender que morir para el creyente siempre es ganancia. Amén. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 21. Vamos a buscarlo. Yo tengo la Biblia de las Américas. Un texto que hemos leído en estos días y que el Señor quiere seguir ministrando a nuestros corazones. Les voy a dar tiempo para que puedan buscarlo. Cuando lo encuentra, me dice amén. Lo grita bien fuerte, así despertamos también al hermano que tenemos al lado. ¿Lo encontró? Leemos entonces, para sentar bases. Pues para mí, dice la voz apostólica, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leemos nuevamente, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es palabra de Dios y la iglesia dice amén. Porque en definitiva lo que necesitamos aprender es a morir, porque la muerte en definitiva es parte de la vida. Si tuviésemos que preguntar quién se quiere morir, la realidad es que ninguno de nosotros nos queremos morir en el orden físico. Pero llamativamente la Escritura nos deja ver que aún para ese tipo de cuestiones el Señor tiene resuelta nuestra vida. Porque dice que nosotros no moriremos, a lo sumo dormiremos y seremos levantados cuando el Señor hable, abra su boca y nosotros podamos oír. Entonces vamos a despertarnos de ese sueño, vamos a despertarnos de ese lugar de descanso y nos iremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Entonces claramente, aún en lo físico, y vengo ministrando en el nombre del Señor, si Él decidiera llevarnos con Él, en definitiva para nosotros es ganancia. Pero mientras vivamos en el orden físico, en el orden natural, nosotros debemos vivir para el Señor. Eso es lo que debemos ministrarnos de forma continua, todos los días, en familia, recordar que nuestra vida le pertenece al Señor. Miren qué interesante que hoy cada uno de nosotros, todos los que estamos en este lugar, vinimos a presentarnos como una ofrenda delante del Señor.
Y eso es extraordinario, mis amados. Yo realmente los felicito porque hemos apartado este tiempo para congregarnos, para estar juntos, para hacerlo en armonía, pero en definitiva lo hacemos por Él y para Él. Hemos dejado de lado todas nuestras tareas cotidianas, nuestros trabajos, nuestros estudios, todas las responsabilidades civiles, todas las obligaciones del día para venir y congregarnos en el nombre del Señor. Y eso es un impacto positivo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, porque ellos pueden ver que es real que nuestra vida es Cristo. Obviamente, insisto sobre esto, tuvimos un montón de responsabilidades y de tareas durante el día. Hemos trabajado, otros han estudiado, otros han acompañado alguna tarea específica, en fin, las mamás tuvieron que preparar a sus hijos para ir a la escuela. Todos de alguna manera tuvimos que hacer algo e hicimos algo. ¿Amén? Si usted se quedó todo el día durmiendo, bueno, ahí ya es otro tema. Pero la realidad es que en nuestras cabezas, en nuestras mentes y en nuestros corazones estuvo presente durante todo el día que llegado el momento, llegada esta hora, nos íbamos a encontrar con el Señor. Porque hoy es un encuentro con Él. La iglesia, la congregación Él Vive, se congrega con Jesucristo. Nos congregamos entre hermanos, pero venimos a encontrarnos con Él. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Ahora bien, la Biblia nos enseña también que en este paralelismo de perder, ganar, de ganar, perder, que hace justamente una diferencia entre lo espiritual y lo natural, también menciona de que nosotros tenemos que comprender lo que significa morir y lo que significa vivir. Lo que significa vivir y lo que significa morir. Tenemos que saber diferenciar el orden natural del orden espiritual. Insisto, ninguno de los que estamos en este lugar nos queremos morir, pero espiritualmente, para que nosotros podamos tener ganancia, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener presente, y cuanto más en el orden familiar, para que podamos tener la ganancia que respecta a Cristo, para que podamos obtener los beneficios que Él ha preparado para nosotros, si estamos dispuestos a morir. Entonces la Escritura deja ver algunos detalles de cómo nosotros necesitamos morir para obtener ganancia, morir para en definitiva vivir. Y yo voy a mencionar 5 cosas, como tengo acostumbrado, para que podamos ir hilando lo que la Escritura quiere trasladarnos en esta noche. Y el punto número 1 se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 15. Los 5 puntos los voy a leer en la versión Reina Valera 1960, que seguramente es la que comúnmente tenemos todos, o la gran mayoría. 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto y a la iglesia que hoy está presente en este lugar. Capítulo 5, verso 15. Si lo tiene, decimos amén. Leemos entonces. Y por todos murió. ¿De quién está hablando? Del Señor, de Jesús, del Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, por nosotros. El Señor murió con un objetivo claro, para darnos vida. Esa es la base que nosotros tenemos que tener presente para poder llevar adelante nuestra vida de fe. Y para que todo lo concerniente a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, en fin, todas las facetas en las que transitamos nuestra vida cotidiana puedan tener fruto, puedan tener el fin y el objetivo por el cual el Señor sentó esas bases en cuanto a la muerte. En definitiva, nadie iba a poder matarlo porque Él vive para siempre, pero Él llevó en su cuerpo
un traslado, algo que se necesitaba para que otros puedan vivir. Entonces Él decidió ir a morir desde lo físico para que en definitiva también nosotros podamos tener vida. Ese es el sacrificio del Señor. Entonces dice que por todos murió. Él lo hizo por todos. Ahora bien, no todos aceptaron ese sacrificio y bendito sea el Señor, que acá hay una escogencia, que todos los que estamos en este lugar hemos creído en ese sacrificio. Porque hemos creído al anuncio y porque creemos que en definitiva, gracias a ese sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador, hoy nosotros tenemos vida y formamos parte de la tierra de los vivientes. Amén. Por todos murió para que los que viven, lo que está diciendo es que en otro tiempo estábamos muertos, desde lo físico, desde lo espiritual, en todos los órdenes. Pero conforme el Señor nos escogió, nos eligió, nos alcanzó, nos abrazó, perdonó nuestros pecados, Él vivificó nuestro espíritu, nuestro cuerpo tomó vida y conforme esa muerte que Él hizo por nosotros, hoy nosotros podemos pararnos y decir, ahora sí estoy vivo, porque estoy en Cristo. Porque antes estaba muerto conforme los pecados y los delitos en los cuales me manejaba. Pero hoy puedo decir con total seguridad que si Cristo vive, yo también tengo vida. Amén. Y eso no es solo para nosotros, eso es para toda nuestra generación, para toda nuestra descendencia. Por eso, mis amados, no es solo una ofrenda maravillosa lo que hoy venimos a dar al Señor, sino que es también venir a reivindicar lo que Él ha hecho y nosotros reconocer que si estamos en este lugar es porque estamos plenamente confiados de que sí hay vida en el Señor y que esto no es una etapa más, no es algo más que yo tenía que hacer en el día, no, este es el momento más importante del día, porque esto manifiesta mi vida en el Señor. Porque tuve que morir a un montón de cosas, porque tuve que dejar de lado un montón de otras para poder estar en este lugar. Desde comienzos del día seguramente ya hemos planificado poder estar en este lugar. Entonces, si tuvimos la capacidad de planificar el día para poder estar en este lugar, eso significa que para nosotros el Señor es primero, que está en nuestras conciencias, que está en nuestro corazón, que está en nuestros hijos, que está en nuestro hogar, que está en esta congregación, porque conforme Él murió, nosotros podemos tener vida. Ahora bien, si fuimos vivificados, es con un objetivo claro, porque dice su palabra, que a los que Él vivificó ya no tienen una vida para sí, sino que ahora nuestra vida no solo que le pertenece al Señor, sino que tenemos que vivirla para Él. Tenemos que tener objetivos claros de lo que queremos llevar adelante en nuestras vidas. Y para que eso acontezca, seguramente tendremos que morir a muchas otras para que siga vigente esa vivificación que hizo el Señor en cada uno de nosotros. Por eso, vuelvo a repetir, y por todos murió, para que los que viven, y nosotros vivimos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto es palabra de Dios. Así, de la misma manera, nosotros debemos transitar, entendiendo que mientras nosotros morimos a lo terrenal, lo espiritual está creciendo, está siendo vivificado, está haciendo que nosotros avancemos en nuestra vida en el Señor. Por eso, mis amados, es importantísimo que nosotros cada vez, y esto es un ejercicio todos los días de nuestras vidas, entender de quién somos, recordar de quién somos. Entonces, claramente, lo que llevemos adelante, sea en el orden natural, sea en el orden espiritual, sea lo que fuese, nosotros sabemos no solo que le pertenecemos al Señor, sino que lo que llevamos adelante es por Él y para Él.
no es para nuestros propios deleites, no es para nosotros obtener frutos de lo terrenal, no, es para entender que seguimos siendo del Señor y que nuestras familias tienen que comprender que solamente hay vida si estamos en Cristo. Amén. Número 2, 2 Corintios capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Lo encontró? 2 Corintios capítulo 4, versos 11 y 12 dice, porque nosotros que vivimos, ahora está hablando claramente de la vida en el Señor, no lo que hizo Cristo, sino lo que nosotros hacemos ahora, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, ¿por causa de quién? Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto es extraordinario, mis amados. Mientras en nosotros actúe la muerte, en otros claramente va a estar actuando la vida. No es más ni menos que lo que hizo el Señor. Mientras Él se entregó, otros estábamos viviendo. Esa es la transformación en el orden espiritual que se ejerció en la cruz. Ahora bien, nuestra vida, que le pertenece al Señor, maneja los mismos rangos, los mismos parámetros. Siempre que querramos obtener vida en todo lo que hagamos, en algún punto, en algo, vamos a tener que morir. Muchos de nosotros, insistiendo y repitiendo el ejemplo de que estamos en este lugar, muchos, o quizás la gran mayoría, tuvimos que dejar de hacer algo para estar en este lugar. Y ese algo no fue más importante que poder estar en este lugar. Estar en este lugar lo hemos considerado mayor y mejor, porque en definitiva todo lo que hicimos antes, que podríamos encasillarlo en obligaciones, en responsabilidades y en compromisos, que también forman parte de nuestra vida, jamás serán mayores que poder estar en la presencia de Dios. Porque en definitiva, por estar en la presencia de Dios, nosotros comprendemos las demás cosas y las ponemos en el lugar que corresponde, para que no incurramos en muerte, sino que sigamos transitando nuestra vida en la vida que Cristo nos ha dado. Entonces, mientras en nosotros actúa la muerte, claramente en otros estará actuando la vida. Amén. Número 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11. Son 5 puntos. Y ahora vamos a meternos más profundo en lo que concierne a la familia. Pero creo que ya vamos entendiendo hacia dónde el Señor quiere llevarnos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Yo digo amén. Que no se apaguen los amenes, mis amados. Ya sé para dónde quiere ir, pastor. Y no me está gustando demasiado. Número 4. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así su palabra. Haced morir, pues,
lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar un listado: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que encierran, en definitiva, idolatría. El verso 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el verso 7 dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Fíjense cómo continuamente hace un paralelismo entre la vida anterior y la vida en Cristo. Y vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos haga comprender estas cosas, que no es un trabalengua ni es una contradicción de parte de la Escritura, sino que justamente está poniendo la vida sin el Señor y la vida con el Señor, la vida natural y la vida espiritual. Entonces ahí tenemos que discernir en qué posición nosotros nos encontramos, para que más allá de las cuestiones que tengamos que llevar adelante desde lo natural, nunca estén fuera de la vida espiritual que Cristo nos ha dado, porque entonces ahí estaremos metiéndonos en el error. Nosotros vivíamos, respirábamos, caminábamos, andábamos por diferentes lugares en el orden espiritual, pero del lado contrario, en un mundo de tinieblas sin el Señor. Vivíamos. Es más, si nosotros caminamos juntos con alguien que no tiene al Señor, en el orden natural nadie identificaría quién tiene a Cristo y quién no. Usted sube al colectivo y hay mucha gente. Y seguramente en ese colectivo hay creyentes y no creyentes. Ahora, en el orden natural no lo identificamos, pero en el orden espiritual sí hay una diferencia. Los dos hacemos la misma cosa. Sacamos la SUBE, sacamos nuestro boleto, nos sentamos, nos agarramos, en fin. Pero la realidad es que en el orden espiritual unos están vivos y otros muertos. Entonces viene la palabra y dice que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir algunas cuestiones. Acá da un listado que en definitiva encierra el Señor, la voz apostólica, el libro de Colosenses, haciendo mención a la idolatría. Porque en definitiva la idolatría lo que quiere mostrarnos es que nosotros no podemos poner por encima del Señor absolutamente nada, porque si no estaríamos incurriendo en idolatría. No puede pasarnos, pero para que no nos pase tenemos que estar atentos, tenemos que tenerlo presente. No podemos levantarnos, y permítame esta expresión, cada día como cualquier hijo de vecino. ¿Escuchó alguna vez esa expresión? Como que todo es lo mismo, porque nosotros no somos los mismos, nosotros tenemos a Cristo. Nosotros no somos iguales que las familias que no tienen a Cristo. Y no estoy menospreciando, no estoy diciendo que somos mejores por eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos darnos el lujo, teniendo el tal beneficio de llevar una vida de muerte, cuando en definitiva estamos en una vida que el Señor ha vivificado, valga la redundancia. Pero para que eso acontezca, cada día que despertamos, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir algo. ¿Estamos bien hasta ahí? Punto número 5, Primera de Corintios capítulo 15, verso 31. Dice así su palabra: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Otras versiones dice por el orgullo que tengo de que ustedes sean creyentes. Pero les aseguro que cada día, ¿qué dice la Escritura? Cada día muero. No es a veces, no es cuando estoy muy mal, no es cuando estoy muy bien. ¿Cuándo es? Siempre. Siempre
estamos como los que son llevados a la muerte. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Miren, acá sentamos bases. 5 puntos leímos, donde la Escritura deja ver que nosotros necesitamos morir para vivir. Nosotros necesitamos morir para que haya ganancia. Y ahora vamos a meternos en lo que en definitiva nos convoca cada miércoles, que es poder pedirle al Señor que haga algo en nuestros corazones, pero que también ese algo afecte de forma positiva, claramente, a nuestras familias. Y ahí estamos incluidos todos, cada uno de los integrantes que la conforman, en donde necesitamos morir para vivir, morir para que haya ganancia. Y ahí podríamos hacer un listado enorme. Cada uno, no miremos el listado del otro, no miremos el listado que quisiera saber nuestro cónyuge o nuestro hijo o nuestros hermanos o nuestros padres. Miremos nuestro propio listado. Y claramente hablo en el orden espiritual. Eso a lo que necesitamos morir para que las cuestiones que están ahí, valga la redundancia, como muertas y que no tienen vida, puedan realmente ser levantadas. Todos los que estamos en este lugar formamos parte de una familia, de un hogar, de una casa, en donde queremos que las cosas nos vayan bien. ¿Amén? Eso creo que lo queremos todos. Todos queremos obtener ganancia en cuanto a lo que Dios concierne. Todos. De hecho, el Señor, dentro de su recompensa, deja ver que hay ganancias, que realmente Él sí ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Para que así como prospera nuestra vida en todas las cosas, de la misma manera prospere nuestra alma. Pero el orden no puede modificarse. Yo anhelo que ustedes sean prosperados en todas las cosas de la misma manera que prospera el alma. Lo que tiene que prosperar primero es el alma. Lo que tiene que ser vivificado primero es el espíritu. Entonces, todas las demás cosas serán manejadas en una prosperidad que maneja el Señor y que nosotros las vamos a poder identificar. Y que no tiene que ver con ser millonarios. No tiene que ver con el rango en lo económico simplemente, sino con identificar qué es lo que tenemos, qué hemos obtenido, quién es el que reina en mi casa, bajo la cobertura de quién estoy, de aquel que murió para que yo pueda vivir, aquel que ha dejado una línea, que ha trazado una manera en la cual yo debo manejarme para que haya ganancia, para que podamos hallar al Señor, para que podamos vivir, para que en definitiva todas las cosas que llevamos adelante tengan fruto, den fruto, puedan llevar mucho fruto delante del Señor. Entonces ahí podemos meternos un poco más. ¿Cuántos de nosotros deberíamos, por ejemplo, morir a nuestro mal carácter? Yo digo amén. Porque ni modo que vamos a morir a nuestro buen carácter. No tendría sentido hacer morir lo bueno. Tenemos que hacer morir lo malo. Tenemos que estar dispuestos a hacer morir para que haya vida, mis amados. El carácter nos incumbe, creo yo, a todos. Porque en mayor o menor medida, muchas veces como que está desequilibrado, no está bajo el lineamiento del Señor, por un montón de circunstancias, que no las vamos a juzgar,
porque dice el Señor que nos van a acontecer. Ahora lo que necesitaríamos aprender es a dominarlo para que eso que quiere hacernos morir, en definitiva, no prevalezca. Y por nosotros morir, por nosotros descender, por nosotros humillarnos, en definitiva, la vida de Cristo sea la que se mueva en nuestra casa, se mueva en nuestros corazones, se mueva en nuestras familias, se mueva en nuestros hijos. Que aún nosotros con nuestras acciones estemos dejando un camino de cómo se resuelven las cosas, porque no siempre las resolvemos de la mejor manera. Bueno, y ahí podemos seguir en nuestro listado de las cuestiones que tenemos que hacer morir. Malos pensamientos, cuestiones que están fuera de lo que el Señor determina para que una familia realmente sea dichosa, sea bienaventurada. Qué hermoso es poder entender que le pertenecemos al Señor. Eso es maravilloso, mis amados. Eso no nos lo puede robar nadie. La administración no viene a quitarnos el posicionamiento. La administración viene justamente a cubrirnos, a sanarnos, a mostrarnos el sendero correcto, para que por medio de la muerte nosotros podamos entender que ahí es donde hay vida. Si estamos dispuestos a morir. ¿Estaremos dispuestos a morir? Yo creo que sí, porque el Señor está siendo bondadoso con nosotros. Y continuamente se nos está ministrando acerca de esta cuestión. Y yo le creo al Señor y tengo la plena convicción de que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos entender que morir es ganancia, que no es simplemente un principio espiritual en donde el Señor menciona que cuando abandonemos este cuerpo, este tabernáculo, en definitiva nosotros estaremos en un lugar mejor. Eso también es una verdad, pero el principio espiritual hace que nosotros podamos transitar nuestra vida cotidiana, ahí ya hablo en el plano natural, muriendo para poder vivir espiritualmente. Amén. Espero que podamos estar entendiendo, porque la Biblia dice que toda palabra que sale de la boca del Señor no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual está siendo enviada. Amén. ¿Cuántas cosas podríamos marcar en ese listado? Repito, nuestro listado. Nuestro listado. Nuestro listado. Qué lástima que no vino fulano. Qué bien que le vendría esta palabra. Pero qué bendición que estamos nosotros. Porque, por ejemplo, la mesa del Señor, entre muchas cosas, lo que ministra es muerte. Recordamos el sacrificio del Señor, que fue muerte, para que nosotros tengamos vida. Pero en definitiva, cuando comemos el pan, así como lo estamos comiendo hoy, porque la palabra es el pan vivo, es Jesucristo, nos da las fuerzas cuando nosotros comemos al Señor, cuando nosotros comemos del rollo, cuando nosotros comemos su palabra. Lo que está aconteciendo es que el Espíritu Santo está fortaleciendo nuestro cuerpo físico, está haciendo morir todo aquello que no nos beneficia, lo está extirpando, lo está sacando, para que realmente nosotros podamos vivir, podamos vivenciar, podamos transitar en la tierra de los vivientes, independientemente de lo cronológico
o de la región en la que nos encontremos. La Biblia menciona, por ejemplo, que hay valles de sombra y de muerte. Ese es el lugar físico en el que nosotros nos encontramos. Pero bendito sea el Señor y bendita sea su palabra, que Él dice que nosotros, en el orden espiritual, formamos parte de la tierra de los vivientes. Que más allá de lo que acontezca en el sistema, nosotros estamos cubiertos por el Señor. Que Él está con nosotros todos los días. Que más allá de lo que acontezca en el orden económico, que son malas noticias vez tras vez, nosotros le creemos a la palabra y creemos que Él tiene el poder para darnos una provisión sobrenatural y para que nada nos falte. Miren qué interesante es entonces que no nos manejemos en lugares de muerte, sino que nos manejemos en lugares de vida, porque la palabra es espíritu y es vida. Entonces jamás tendrá mayor poder que lo que está aconteciendo en el orden natural. Jamás. Por eso es necesario comer, por eso es necesario beber del Señor, para tener claridad de lo que hay que hacer morir, pero también de lo que tenemos que hacer vivir, de lo que tenemos que tener como pérdida, pero también de lo que tenemos que tener como ganancia. Que no pase por alto lo que el Señor hizo. Una de las cosas que el Señor hoy nos ministra tiene que ver de forma puntual con lo que representa a Cristo. El que dice que le pertenece al Señor debe andar como Él anduvo, esboza la Escritura. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir, cuando tenemos la capacidad que solamente da el Espíritu Santo para, por ejemplo, no reaccionar, para callar cuando tenemos que callar, pero también para hablar cuando tenemos que hablar, como nos ministraba la pastora en estos días. Es interesante que nuevamente se ponen de manifiesto esos paralelismos, la vida y la muerte. Que claramente no está hablando de lo que el Señor, por ejemplo, mencionó en Deuteronomio, que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte y que nosotros tenemos que escoger la vida, el bien, el beneficio del Señor. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando y quiere trasladarlo de forma personal, pero también que nosotros podamos llevarlo a nuestros hogares y a nuestras casas y a nuestras familias, es que hay un montón de cosas. Ya mencionamos carácter, mencionamos pensamientos, podemos mencionar actitudes que en muchas ocasiones traban y claramente matan, dañan, ejercen una cuestión contraria a la manifestación viva del Señor, pero que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con no disponernos a ejercer y a estar dispuestos a llevar adelante esa muerte para en definitiva poder vivir. Y yo digo amén. Miren esta referencia que encontramos en el libro de Juan en el capítulo 12, más específicamente en el verso 24. Seguramente todos tenemos cosas por cambiar, eso es casi una obviedad. Todos tenemos situaciones que se nos presentan como contrarias. Todos, en fin, en ese listado, todos seguramente
tendremos cosas que marcar y tendremos que hacer una diferencia entre lo que da vida y entre lo que nos está haciendo morir y no nos está permitiendo que en definitiva la vida de Cristo sea la que reine en nuestras casas. Y todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, tenemos que asumirlo y tenemos que hacerlo morir hoy. Yo sigo creyendo en ese Dios de oportunidades. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios por el cual nosotros hemos sido abrazados. Un Dios que nos dio una oportunidad, aún sin merecerla. Por eso les hablaba de que hay situaciones que no nos corren del posicionamiento que Él ya ha ganado. Pero sí hay un montón de situaciones que nosotros tenemos la responsabilidad. Y me abrazo de esta verdad que se nos está siendo trasladada. El morir, el hacer morir, que ya no tiene que ver con la responsabilidad del Señor, sino que tiene que ver con nuestra responsabilidad. ¿Que nosotros nos debemos abrazar de esa verdad? Claro que sí, para poder llevarla adelante y que sea efectiva. Pero que no podemos quitar de en medio, que no podemos mirar hacia otro lugar, que no podemos hacer responsable a otros de lo que en definitiva es nuestra responsabilidad. Y yo creo en el nombre del Señor que cuando no solo entendemos esta verdad, sino que estamos dispuestos a poder llevarla a la práctica en nuestras vidas, en nuestras familias, con los nuestros, claramente vamos a obtener frutos y claramente vamos a tener la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. San Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Yo digo amén. Una vez más, el principio espiritual de muerte. Acá habla de siembra. Acá habla de una condición en la que necesitamos estar abrazados del Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Cuando no estamos dispuestos a morir, hay un sentido de soledad, de aislamiento. No sé si le ha acontecido. Cuando nos abrazamos del orgullo, de la altivez, en definitiva, hay una separación. Eso nos acontece en nuestra posición de pecado para con el Señor, por ejemplo. Pero eso también acontece dentro de nuestro entorno, de nuestras familias. Cuando algo no está bien, cuando algo no estamos dispuestos a que muera, lo que acontece es que nos quedamos solos. Ahora, si estamos dispuestos a morir, si estamos dispuestos a humillarnos, si estamos dispuestos a poder presentarnos delante del Señor y desarraigarnos, quitar raíces que en definitiva lo único que traen son amarguras, si estamos dispuestos realmente con todo nuestro corazón a que haya un reinicio, un cambio, yo creo que acontece de que vamos a llevar mucho fruto, porque es una verdad empírica, es una verdad plasmada en la Escritura para que nosotros podamos aferrarnos, tomarnos de ella y en definitiva trasladarlo a nuestra vida natural, cotidiana, espiritual. Amén. Es necesario que la semilla que estemos dispuestos a sembrar
en una buena tierra muera, porque entonces esa semilla dará fruto. Y esto es palabra de Dios, mis amados. Termino. San Juan capítulo 11, versos 25 y 26. ¿Lo tiene? Amén. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Esa es la manera, esa es la forma en la que nosotros debemos transitar nuestra vida en el orden espiritual. Estando dispuestos todos los días a morir. Estando dispuestos todos los días a menguar para que sea Cristo el que se levante en nosotros. Estando dispuestos muchas veces a perder para que en definitiva haya ganancia en mi vida, en mi familia, para con mis hijos. Sí, habrá un montón de cuestiones a las que tendrán que estar preparados, y esa es una tarea nuestra como papás. Ahora yo le hablo a los papás, que es la primera línea de batalla. Habrá muchas cuestiones a las que van a tener que estar dispuestos a perder para ganar a Cristo, a morir para poder vivir en Él, a dejar de lado para que Cristo siempre sea el centro, para que sepan cómo elegir, para que no haya nada que los confunda. Porque si bien el principio espiritual deja claro que nosotros vamos a estar siempre con el Señor y que la muerte no puede separarnos del Señor, porque Él venció a la muerte. No hay manera. Pero también lo que nos deja claro el Señor es que aquel que esté muerto, en Él, en definitiva, vive siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y vamos a rogarle al Señor que por medio del Espíritu Santo deje guardada su palabra en nuestros corazones y que sea como un sello. Tenemos que irnos todos de este lugar entendiendo que el morir es ganancia. No hay nada que dé mayor ganancia que morir. La certeza de este hombre, y hablo de nuestro hermano Pablo, el apóstol, que en definitiva para nosotros es una línea apostólica, es una voz, con tanta seguridad lo proclamó, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra vida ya le pertenece a Cristo. Lo que Él deja por medio de su palabra son parámetros, mis amados, para que nosotros podamos tener vida, para que seamos de los vivientes, para que siempre haya una vivificación, para que podamos separar lo que en definitiva no va a dar fruto y estemos dispuestos. Y de la única forma es morir. ¿Estaremos dispuestos a eso? Todos los que le pertenecemos al Señor y hemos muerto con Él,
en definitiva somos los que vamos a resucitar con Él. Todos los que sufrimos con Él somos los que reinaremos con Él. Eso no nos lo puede robar nadie. Nadie puede quitarlo de nuestra vida. Por eso la Biblia menciona que ni la muerte ni la vida nos pueden separar del amor de Cristo. No pueden. Por eso en esta noche vamos a levantar nuestras manos y vamos a rogarle al Señor que descienda su gloria, su unción, su revelación, su llenura sobre cada uno de nosotros, para que podamos para que podamos entender en el nombre de Jesús: morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para nosotros, Señor, el vivir es Cristo. Para mi familia, Señor, el vivir es Cristo. Vamos a animarnos, vamos a proclamarlo, porque dice su palabra que hay poder en la boca del que cree. Y dice su palabra también que creímos, por tanto, nosotros podemos hablar. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por eso no le tengas miedo a morir. Porque este es un tiempo en donde la iglesia, como cuerpo de Cristo, así como fue ungido el cuerpo del Señor para su muerte, así está siendo ungido el cuerpo del Señor. El cuerpo místico del Señor, ungido para morir. Porque entonces podremos vivenciar la fe a la cual hemos sido llamados de la única manera: muriendo cada día, para que sea Cristo el que viva y reine para siempre. Señor, entiendo, estamos siendo preparados porque habrá una separación. El cuerpo de Cristo será levantado de esta tierra de corrupción. En el nombre de Jesús. Por eso se nos prepara también, para que cada día nosotros asimilemos esta verdad. Si estás dispuesto a morir, vas a ganar a tu esposo. Si estás dispuesto a morir, vas a ganar a tu esposa. Si estás dispuesto a morir, vas a ganar a tus hijos. Si estás dispuesto a morir, vas a ganar a tus hermanos. Si estás dispuesto a morir, la iglesia va a ganar. En el nombre de Jesús. Si estamos dispuestos a morir, nuestro servicio será mayor. Si estamos dispuestos a morir, la iglesia crecerá. En el nombre de Jesús. Señor, enséñanos. Y que podamos irnos de este lugar con esta verdad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dan un aplauso al que viene. Pudiera impedir la salida del sol y la esperanza, y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta.
desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, el río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, yo estoy aquí. Úsame.